Ya me había acostumbrado a alzar mucho la voz. Hoy pudimos escuchar la situación de cada hermano, de cada hermana, y es algo que necesitamos mucho. A veces estamos muy acostumbrados a esos cultos de domingo donde venimos, cantamos 3 alabanzas, hay 2 compartir, 2 alabanzas, 2 compartir, 2 alabanzas, la prédica, la ofrenda y nos vamos a casa. Y es verdad que el culto es a Dios, pero también tenemos que crecer en la comunión, tenemos que conocer cada vez más también al hermano que tenemos al lado, que tenemos delante, que tenemos atrás. Y a veces a muchos por ahí les choca un poco eso, están muy acostumbrados a una estructura. Y cuando algo se hace de otra manera, para algunos puede ser chocante. Y esto también me vino bien para lo que quiero hablar hoy con ustedes, porque estamos tan acostumbrados a cosas que la iglesia hizo durante tantos años, que para muchos oírlas es chocante. Recuerdo que hace unas semanas atrás estábamos en la casa de Fernando y yo había llegado como media hora antes. Y estuvimos un rato hablando, después también habían venido otros hermanos. Y Fernando honestamente me pregunta qué pensaba yo del aceite. Yo pequé en mi respuesta, le digo, Fernando tenía un poco de aceite arriba de la mesa y yo le digo, y vamos a hacer huevo frito con ese aceite. Mi intención no era ofender al hermano Fernando, fui espontáneo, me salió la respuesta sin procesarla. Y en estos días estuve escuchando mucho otra vez el tema del aceite y me gustó que sea un tema para hablarlo, más allá de que alguno pueda tener ciertas costumbres o no, hay hermanos que son nuevos, pero hay cosas que creo que las tenemos que tener en claro. Porque a veces nosotros nos reímos de la Iglesia Católica, con sus reliquias, con su agua bendita, con sus rosarios, como si en la Iglesia Evangélica esas cosas no existiesen. A veces nos reímos o nos burlamos de cierta idolatría que puede tener la religión tradicional, como si en la Iglesia Evangélica no existiese la idolatría. Y entonces me pareció un tema interesante para hablarlo con ustedes, porque a la verdad la Iglesia Evangélica ha hecho una práctica con el aceite que se fue deformando cada vez más y cada vez más y cada vez más. El otro día estuve viendo un video de un pastor que lo estaban levantando como pastor y le estaban tirando aceite con una jarra y estaba todo verde, el pastor le caía el aceite por todo el cuerpo. Se lo tomaron muy literal el tema del ungimiento. El problema no es tanto las cosas que se hacen, sino lo que llegan a creer con lo que hacen. Ellos pueden llegar a creer que hoy ese pastor tiene más unción y más poder que el que tenía antes porque recibió 2 litros de aceite canuelas en la cabeza. Y eso es un error, hermanos. El aceite se usaba de una manera en el Antiguo Testamento, tenía un significado en el Antiguo Testamento, cosa que no vemos en el Nuevo Testamento. Y de hecho hasta incluso malinterpretamos lo que en el Antiguo Testamento hacían con el aceite. Pero más allá de una enseñanza de lo correcto o lo incorrecto, también quiero que hoy nos vayamos con algo en el corazón. Todos los que estamos acá somos ungidos del Señor. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon la frase de no se metan con Él porque es el ungido del Señor. Como si fuese alguien especial, alguien diferente, alguien superior. Bueno, esas cosas no existen en la Biblia. Esas son cosas que los hombres hacen en su idolatría. Ven a alguien que predican un poco mejor, ven a alguien que quizás Dios lo usa para hacer un milagro y entonces ya creen que esa persona es superior, que esa persona es distinta y en esa persona no hay nada que sea superior a otra persona. Quizás en esa persona haya una gracia de parte de Dios para que pueda exponer su palabra. Quizás en esa persona hay una gracia de parte de Dios para que pueda orar con más fe por los enfermos. Pero en esas personas no hay una virtud que sea de ella misma. Cuando nosotros leemos la Biblia, en Éxodo, le voy a invitar a que abran sus Biblias, capítulo 30,
Vamos a leer lo que Dios verdaderamente había mandado acerca del aceite. Cuando nosotros leemos un poco la historia de la iglesia tiene 2000 años de historia, así que no creo que terminen en algún momento de leer tanta historia, pero nos vamos a encontrar con cosas terribles. La iglesia no era un mundo de nubes color rosa. Pasamos por periodos en donde la iglesia hacía cacería de brujas, quemaba personas. Vemos guerra entre cristianos, donde se mataban los unos a los otros, se hacían persecuciones. Esas cosas también forman parte de nuestra historia. Y también podemos ver en la historia de la iglesia donde surgían doctrinas que después llevaban a disputas, a divisiones. Y algo parecido pasó con el tema del aceite. A principios de principios del siglo XX, en el año 1900, recién empezando ese siglo, nace lo que nosotros conocemos como la iglesia pentecostal. Algunos dicen que nació en Chile, otros dicen que nació en Europa. Y la realidad es que la iglesia pentecostal en su comienzo fue una iglesia muy a fuego. Eran personas con mucho conocimiento de la Biblia, personas con mucha oración, personas que buscaban alcanzar las almas perdidas. Pero fueron pasando las décadas y surgió algo que nosotros conocemos como el neopentecostalismo, que dio lugar a los de Pare de Sufrir, que dio lugar a los de la Universal. Vengan por su aceite traído de Israel, y lo ven al obispo Macedo saliendo con los carros de aceite del supermercado El Chino, y se la vende a las almas que están depositando su fe en el aceite como si fuese un aceite traído de Israel. Y estas personas van con ese aceite, lo ponen en la puerta de sus casas, lo ponen en los techos, en las camas, y de repente el aceite tiene un poder tremendo. De repente el aceite sana, el aceite libera, el aceite trae prosperidad, el aceite trae bendición. Y cualquier persona que alguna vez haya leído la Biblia se da cuenta que eso nunca pasó en las Escrituras. Pero lamentablemente esas cosas fueron pasando en la iglesia. Por eso le dije en un principio, nos reímos de los católicos con su agua bendita, pero ahí andan también los evangélicos con su aceite. Alguien endemoniado, le tiran aceite. Alguien enfermo, le tiran aceite. Se escucha un ruido en la casa, tiran aceite en la casa. Hermanos, el aceite no tiene ningún poder. El aceite, cuando Dios lo manda, no lo mandaba para eso. De hecho, en la Biblia nunca se usó para eso. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 30. Primero el Señor nos viene hablando de qué especias debería ser el aceite. El aceite no era el aceite de girasol que nosotros tenemos en nuestras casas, sino que el Señor mandaba que con ciertas especias aromáticas ellos puedan realizar este aceite. Dice en el versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus discípulos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Miren el mandamiento que Dios da cuando Dios manda el aceite. Ahora, hermanos, ¿por qué en la iglesia evangélica hoy pasan estas cosas? Porque se agarran de versículos del Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Israel estaba bajo un pacto distinto, un pacto que era simbólico. Todo lo que ellos hacían era sombra de lo que estaba por venir. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que con ese aceite se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas, se ungía a los reyes. Vemos que usaban ese aceite para ungir el arca del pacto, para ungir todo lo que era el tabernáculo de reunión, todo lo que había dentro del tabernáculo de reunión, e incluso había ofrendas que tenían que ir con aceite. Y es verdad que ese aceite simbolizaba al Espíritu Santo de Dios que hoy está con nosotros, que mora en nosotros. Pero eso era algo simbólico de lo que había que devenir, eso era algo profético. Nosotros sabemos que el verdadero templo es Cristo.
Nosotros sabemos que la verdadera lámpara es Cristo. Nosotros sabemos que el verdadero sacrificio es Cristo. Nosotros sabemos que el verdadero rey, que el verdadero sacerdote, que el verdadero profeta es Cristo. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que Cristo inicia su ministerio llenándose del Espíritu Santo. Lo vemos en su bautismo. Cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y toda la plenitud de la deidad mora en Cristo. Esto era algo simbólico, hermanos. Y cuando se ungía con aceite algo material, como era en el caso del tabernáculo de reunión, era una señal de que eso estaba consagrado para uso exclusivo del Señor. Los utensilios, los platos, los panes, las lámparas, el candelabro, todo lo que se ungía con aceite era porque estaba consagrado, apartado únicamente para el Señor. No lo podía tocar cualquier persona. Eso fue lo que le pasó a Usa en el tiempo que el rey David estaba trasladando el arca, y Usa decide con sus manos parar el arca para que el arca no caiga en tierra. Usa no estaba permitido por Dios para tocar esa arca. Y lo que pasó fue que lo consumió el fuego. Eso era lo que simbolizaba el aceite en esos tiempos. Lamentablemente muchos evangélicos hoy en día creen que si ungen con aceite su casa, la casa va a estar más segura, más protegida. Y esta fue una verdad que a mí me chocó mucho. Los demonios no buscan una casa. Los demonios no buscan un cuarto dentro de tu casa, ni tu heladera, ni tu alacena. Los demonios buscan poseer personas. Los demonios buscan hacerle mal a personas. Y digo que me chocó mucho porque cuando yo iniciaba, yo era de los que oraba por las cosas maldecidas, que oraba por las casas para que sean liberadas. Y yo lo que hoy entiendo era que Satanás se divertía con nosotros. A Satanás no le importa meterse adentro de tu casa y habitar abajo de tu cama, para que un día vos distraído estés saliendo y él te agarre el pie cuando estás yendo al baño. A Satanás esa cosa no le interesa. A Satanás lo que le interesa es nuestra mente. A Satanás lo que le interesa es la mente de nuestros hijos, sus corazones. Esas cosas le interesa a Satanás. Y por más que le tires aceite en la cabeza a tu hijo, ese aceite no va a proteger la mente de tu hijo. Lo que protege la mente es la palabra del Señor. ¿Con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. El aceite no tiene un poder mágico. Hay evangélicos que abren su Biblia en el Salmo 91 y la dejan cerca de la puerta de la casa. Piensan que el diablo va a entrar por la puerta, va a leer el Salmo 91 y va a salir corriendo. Esas cosas no pasan, hermano. Hay un poco de misticismo, un poco de paganismo en todas estas creencias, pero no es lo que la Biblia nos enseña. El aceite se usaba como uso específico para consagrar cosas a Dios. Cuando se consagraba el rey, cuando se consagraba el sacerdote, cuando se consagraba algún profeta, Dios consagraba a las personas de esta manera. Y esto no significaba que el Espíritu de Dios venía a la persona por ese aceite, pero era una señal de que esa persona estaba cortada, santificada, apartada total y completamente para Dios. Ahora, si ustedes me preguntan de dónde nació la idea de que cuando hay una persona endemoniada hay que ponerle aceite, no lo sé. Ellos te van a decir que como el aceite representa al Espíritu Santo, cuando una persona está endemoniada vos le pones el aceite y el demonio va a salir huyendo. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Están ungiendo al demonio? ¿Están ungiendo a alguien que todavía no está convertido? Eso, hermanos, no lo van a ver nunca en la Biblia. Después también se cita mucho, que es lo que vamos a leer en un momento, lo que mandaba la epístola de Santiago acerca de los enfermos. Eso ahora lo vamos a leer y lo vamos a aclarar. Pero hermanos, nosotros no tenemos objetos de poder. Estas cosas, lo único que hicieron fue abrirle la puerta a cientos de miles de chantas que te venden el gel ungido en los tiempos de la pandemia, que te venden el aceite de Israel, que te venden esto, que te venden lo otro. No existen objetos de poder, hermano. Lo que te va a mantener firme va a ser siempre tu fe.
Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice las Escrituras. Cristian demostró fe sobre sus hijas en las declaraciones que hizo hace un rato. Eso es fe. Él tiene fe que cuando acontezca algo, sus hijas van a correr a los pies de Cristo. Y yo les puedo asegurar que esa fe da fruto. Ahora, si él hubiese tomado otra decisión de ir a la iglesia universal, comprar aceite y tirarle a sus hijas, eso no hace nada. Pero es la oración de fe, dice, la que salvará al justo. Es la fe la que nos manda el Señor para poder ver milagros. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica hace cosas que uno a veces no sabe si reír o si llorar. Miren, les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ahora, Leo, ¿está mal ungir con aceite cuando se levanta un pastor, se levanta un diácono, un evangelista? Miren, hermanos, nosotros los hombres no levantamos personas. Las personas las levanta el Señor. Y el pueblo lo que hace es reconocer el ministerio y los dones que Dios ya le dio a una persona. Los hombres no hacemos pastores, los hombres no hacemos evangelistas. Los ministerios, dice la Escritura, que los da el Señor. Y yo no digo que esté mal ungirlos con aceite. Pero lo que nosotros no tenemos que creer es que porque lo estamos ungiendo con aceite, esa persona está recibiendo más poder, está recibiendo más capacidad, está recibiendo más unción, porque no es así. Lo podemos hacer como algo simbólico si entendemos lo que estamos haciendo. Pero nosotros, todos los que estamos acá, ya tenemos la unción de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, que es lo que el aceite simbolizaba en el Antiguo Testamento. Unos versículos más adelante, en el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Los pastores, los evangelistas, ya tenían la unción antes de que los hombres reconociéramos ese ministerio. Es más, les voy a decir otra cosa, hermanos. Cuando Dios ya determinó que alguien sea pastor, cuando Dios ya determinó que alguien sea evangelista, que alguien sea músico, no hay nadie que se pueda oponer a eso. Los hombres no pueden impedir que esa persona sea levantada. El diablo no puede impedir que esa persona sea levantada. Los llamamientos y los dones son irrevocables. Aunque el mundo entero se oponga para que alguien sea un ministro, si Dios le dio el ministerio, si Dios le dio los dones, esa persona va a dar fruto. Aunque no haya nadie que lo unja con aceite después. Son ceremonias. Son, ¿cómo era la palabra? Se me fue, reliquias no. Tradiciones. Son tradiciones. Nosotros los evangélicos también tenemos muchas tradiciones. La manera en que participamos en la Santa Cena, la manera en que se levanta un ministro, lo hacemos de una manera que la hemos aprendido, de personas que la han aprendido y de personas que la han aprendido, y se ha hecho una tradición en nuestro pueblo. Ustedes fíjense en que las iglesias evangélicas tienen la costumbre y la tradición de levantar obreros o ministros siempre cuando es el aniversario del ministerio. Y yo cuando era nuevo me preguntaba, ¿por qué siempre se espera a que sea el aniversario para ungir a fulano de evangelista, para ungir al sultano de pastor? Y no estoy diciendo que esta forma esté mal, pero son tradiciones.
La Biblia no nos manda que lo hagamos cada un año o que lo hagamos cuando la denominación esté en confraternidad o en aniversario. Pero los hombres han tomado ciertas costumbres y lo hacen de esa manera. Hermanos, todos los que estamos acá en este momento tenemos el mismo espíritu que recibió el pastor. Todos los que estamos acá en este momento tenemos el mismo espíritu que tenían los profetas que escribieron la Biblia. Nosotros tenemos el mismo espíritu que tuvo Moisés, nosotros tenemos el mismo espíritu que usó a Sansón, nosotros tenemos el mismo espíritu que usó a David, nosotros tenemos el mismo espíritu que usó a los apóstoles. Ese espíritu se llama el Espíritu Santo de Dios. Es la tercera persona de la divinidad y está en cada uno de nosotros. Hoy nosotros no necesitamos usar aceite como simbolismo. Decía el libro de Hebreos, también en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que todo eso era sombra de lo que había de venir. Los días de reposo, las comidas, las fiestas, todos los ritos que se hacían en el antiguo pacto, era sombra de lo que había de venir, que era Cristo, que era la dispensación de la iglesia. Y el aceite en Cristo representaba a nuestro Señor lleno del Espíritu Santo, y el aceite en las cosas santas representaba el Espíritu Santo en la iglesia, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy no necesitamos nada, hermano, no necesitamos agua bendita, no necesitamos aceite, son tradiciones de los hombres. Hay iglesias evangélicas que si no tenés corbata no podés predicar. ¿En qué parte de la Biblia manda eso? Son tradiciones de los hombres, son reglas, mandamientos y leyes que los hombres van añadiendo y haciendo. La corbata no me hace más santo. El aceite que te puede poner un hombre no te va a hacer más santo. Pero el aceite que Dios nos dio, que es su Espíritu, ese sí que nos hace más santos. La sangre de su Hijo Jesucristo, esa es la que nos hizo santos delante de Dios. No necesitamos otra cosa, hermanos. Estamos completos en Cristo. Amén. Ahora, muchos podrán decir, bueno, pero Santiago mandó eso. Vamos a leer lo que dijo Santiago en su capítulo 5. Un poquito más atrás de Juan estaba. Santiago capítulo 5. También hay un texto que dice en Marcos capítulo 6, si no me equivoco, que decía que echaban fuera a los demonios y ungían a los enfermos con aceite y muchos se sanaban. Ahora vamos a ver lo que nos dice Santiago en su epístola. Capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a leer hasta el 18. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿A cuánto les gustó ese versículo? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bueno, no escuché ningún gloria a Dios. Miren, vamos a seguir. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A los hermanos que están pasando por momentos difíciles, los aliento con esta palabra. El Señor ve bienaventurados a los que sufren. Y nos pone como ejemplo a Job, que perdió a sus 10 hijos, que perdió todos sus bienes, que perdió su propia salud. Y dice, el Señor fue con él muy misericordioso, como también lo es con cada uno de nosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hermanos que están pasando por pruebas, ¿está alguno en sembrando amor afligido? Haga oración. Entreguemos esa carga al Señor. Sin ir más lejos, hoy en la mañana, al mediodía ya era, me tocó tener un devocional en donde tenía un par de cargas encima y, hermanos, nosotros cuando hablamos con Dios, hay una tranquilidad y una paz que nos comienza a inundar. El problema por ahí sigue ahí.
la necesidad, la dificultad, por ahí sigue, no mejora, quizás hasta empeora. Pero cuando estamos hablando con el Señor sentimos que Él nos está cuidando. Podemos sentir cómo Él nos está diciendo tranquilo, yo estoy con vos. ¿Está alguno afligido, hermanos? Por favor, se lo pido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Orad unos por otros. Ya hay hermanos que nos han expresado su aflicción, y que ellos deben orar, pero nosotros también debemos orar por ellos. Amén. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de cada uno de ustedes puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es verdad que en este pasaje la Biblia nos manda a que nosotros unjamos con aceite a los enfermos. Pero la Biblia no nos está diciendo que el aceite va a sanar al enfermo. Nos está diciendo que la oración del justo es la que puede mucho. En el nombre del Señor. Hay otros condimentos en la fórmula. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Lamentablemente hay personas que andan en sus bolsitos con un tarrito de aceite, como si ese aceite tuviese algo especial. Y cuando están ungiendo a las personas con el aceite, esas personas no están depositando su fe en Dios, sino que están depositando su fe en el aceite mismo. Como que la obra la va a hacer el aceite. Ahora, todo esto tiene un contexto. Cuando nosotros leemos la historia del gran samaritano, nosotros vemos que Jesús cuenta que un hombre fue asaltado en un camino y fue golpeado brutalmente, al punto de casi morir. Nos relata nuestro Señor Jesucristo que pasó un sacerdote, lo miró y no hizo nada. Simplemente le hizo una oración y se fue, ni siquiera lo tocó. Luego pasa un levita, lo miró y no hizo nada. Estas personas que supuestamente eran los representantes de Dios en la tierra, no pudieron tener amor y misericordia por un hombre que estaba moribundo. Quizás porque no querían manchar sus vestiduras, quizás porque no se querían contaminar con impureza de muerto. La cuestión es que dejaron al pobre hombre que sigue agonizando en el suelo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que aparece un hombre samaritano, un hombre que no era docto en la ley de Dios, un hombre que no servía a Dios en el sacerdocio, pero era un hombre que hizo misericordia de este hombre moribundo. Y dice que lo llevó, lo cuidó, y dice que limpió sus heridas con vino y con aceite. En aquel tiempo, hace 2000 años atrás, el aceite también era algo medicinal. Así como cuando nosotros nos lastimamos que nos ponemos Pervinol o nos limpiamos con agua oxigenada, también para calmar el dolor, en aquel entonces se usaba aceite. Era normal que a un enfermo, aunque no sabían lo que tenían, lo ungían con aceite. Y esto no lo hacían como un mandamiento apostólico, esto lo hacía la cultura de aquella época. Al enfermo se lo ungía con aceite. Y ellos pensaban que el aceite quizás iba a sanar sus heridas, iba a aliviar un poco el dolor que esa persona sentía. Por eso nosotros vemos que en la Biblia a los enfermos se los curaba o con aceite o con vino. ¿Qué le dice el apóstol San Pablo a Timoteo por su enfermedad del estómago? Ya no tomes agua, sino toma vino por tu enfermedad del estómago. Para los antiguos, el vino y el aceite era algo medicinal y se usaba mucho con los enfermos. Pero acá entra el tema. Muchas personas interpretaron que si yo pongo un aceite sobre un enfermo, como estoy obedeciendo, ese enfermo se va a sanar. Y no es lo que el texto nos está diciendo. La centralidad de lo que leímos fue la oración. Nos dice que nuestra oración es eficaz,
nos dice que Elías era un hombre como nosotros. Elías fue un profeta de Dios, lo voy a contar para los nuevos, que fue poderoso en obras. Elías oraba y descendían columnas de fuego del cielo. Elías oraba y el cielo se cerraba y no llovía ni una gota, hasta que el pueblo sufría por la sequía. Y después iba Elías y oraba y venían torrentes de agua. Era una persona que oraba mucho. Pero nos dice que Elías no era alguien especial, era un hombre como nosotros, aferrado con las pasiones humanas como nosotros, pero oraba fervientemente. Hermanos, la oración es un arma que muchas veces también se la usa como un amuleto, como en el caso del aceite. ¿Cuántas veces ustedes escucharon la palabra la oración tiene poder? El que tiene poder es Dios que escucha mi oración. Y cuando yo oro, ese Dios poderoso responde nuestras oraciones. Ahora ustedes miren lo que sigue diciendo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces debemos interpretar que si yo lo unjo con aceite, no solo se va a sanar de su enfermedad, sino que también sus pecados le van a ser perdonados. No, no es lo que el texto está diciendo. Acá primero vemos una fe de parte del enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia. Hermanos, si alguien está pasando por un problema de salud, debería llamar a los ancianos de la iglesia, a que oren por él. A veces, como comentaba nuestra hermana Anita, no queremos molestar. ¡Molestemos! La iglesia está para que la molestemos. La iglesia no es como esos adornitos que vemos en los árboles de Navidad. Estamos pasando por un problema, hermano, molestemos a la iglesia, como decía nuestro hermano Hernán. Si estamos pasando por una situación difícil, económica, de salud, familiar, voy a mandar mensaje a los hermanos. Y el hermano que pueda va a ir, seguramente que va a ir. Y el ministerio va a estar en oración. No tengamos miedo ni vergüenza de molestar a los hermanos cuando estemos pasando por una situación, ¿no? Estas personas enfermas demuestran su fe llamando a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos. Y estos ancianos van, la ungen con aceite y oran con fe, porque la oración de fe puede mucho. Y lo hacen en el nombre del Señor. Sabemos que siempre que hay un milagro es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que solo para Él es la gloria. ¿Amén? Yo he cometido estos errores. Recuerdo que cuando tenía problemas así en mi casa, ungía las esquinas de la casa con aceite. Y los problemas seguían, porque el problema no eran los ladrillos. Después me di cuenta que el problema era yo, era la persona que estaba conmigo, eran las personas que nos rodeaban. Y lamentablemente el aceite no hacía que nosotros hagamos las cosas mejor. He estado en liberaciones. Una vez había una chica, 12 años, 13 años, endemoniada, gritando en el medio de un culto de oración. Estábamos todos reunidos haciendo oración y de la nada se empezaron a escuchar gritos y esta chica, que era chiquita, empezó a patear las sillas, a revolear todo. No la podíamos tener, éramos como 3, 4 personas, no la podíamos tener. Y después de un tiempo que estuvimos orando, el pastor del lugar fue, puso aceite en una cuchara y se la hizo tragar. La chica siguió endemoniada. Tomar aceite no es una dieta que haga que los demonios se vayan, como si fuesen gases intestinales, que estuviesen ahí que uno toma Factora G. Pero son cosas que a veces los hombres hacen con fe, pero que yo haga esas cosas con fe no significa que estoy haciendo lo correcto. Yo entiendo que estos hombres no son malintencionados, entiendo que son personas que tienen fe en lo que hacen, pero también entiendo que son cosas que están mal. Jesús en la liberación dio un solo mandamiento: y en mi nombre echarán fuera a los demonios. ¿De qué manera se va a ir un demonio? En el nombre de Jesús. ¿Y cuándo se va a ir el demonio? Cuando la persona renuncia a todo lo que tenga que renunciar y corra a los pies de Cristo. No tiene sentido, hermano, estar echando fuera un demonio si la persona quiere seguir viviendo como venía viviendo. Esa persona va a seguir en esa condición. No sé de dónde sacaron el uso del aceite con los demonios, nunca lo entendí. Pero es algo que no está en la Biblia. Ahora, hermanos, habíamos dicho que este aceite se usaba en las personas, sacerdotes, reyes, profetas, se usaban las lámparas. Nosotros cantamos: pon aceite a mi lámpara, Señor, para que ilumine. Se usaba para consagrar objetos. Hermanos, hoy el Espíritu Santo de Dios está en nosotros.
Hoy es Él el que nos ilumina, es Él el que nos guía. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. La unción que permanece en vosotros os enseña todas las cosas, dijo la Escritura. Hoy esa unción que nos aparta está en nosotros. Y gracias a la sangre y a los méritos de Jesús en la cruz, no se va a ir jamás. No necesito ponerme aceite una vez por año. Ese aceite ya está en nosotros para siempre. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es el sello de nuestra salvación. Ante los ojos de Dios, hoy somos especiales, tenemos su Espíritu. Y decía, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, esto no significa que Dios siempre nos va a responder que sí, hermanos. Cuando Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, no vemos que el Padre le haya dicho que sí. Jesús tuvo que ir a la cruz, pero eso nos convenía a todos nosotros. Dice que si alguno pidiera alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo hará. A veces nosotros pedimos cosas que quizás no están en la voluntad del Señor, pero podemos confiar tranquilos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Al final siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que la nuestra. Siempre la voluntad del Señor es perfecta. Hermanos, esta unción hoy permanece en nosotros. No necesitamos tener reliquias en nuestra casa. No necesitamos tener ninguna imagen. No necesitamos tener ningún rosario, ningún aceite, ningún agua bendita. Porque el aceite de Dios está en nosotros. El aceite de Dios está en nuestros hogares. Y por fe, hermanos, claro que están nuestros hijos. El agradecimiento de Cristian estuvo muy bien. Yo tengo fe. Mis hijas están en Cristo. ¿Cuántos se animan a decir mis hijos están en Cristo? No lo dude, hermano, dígalo. Mis hijos están en Cristo. Y yo sé que cuando los zapatos los aprieten, van a correr a los pies de su Salvador. Sí, tarde o temprano van a correr. Pero no hace falta que te aprieten. No, lo ideal sería que vengan tranquilitos, mansitos, humildes. Lo ideal sería que a nadie le apriete los zapatos. Pero hermanos, podemos confiar, como también se dijo y se habló en la reunión, nuestro Dios es fiel. Nosotros no nos ganamos ese aceite. Nosotros no buscamos ese aceite. El Señor nos los quiso dar. Nos llenó de su presencia. No hay más unción por recibir. Si querés comprarle el aceite ungido a los brasileros, compralo, no te va a ayudar de nada. No se lo compres, me están mintiendo. No te va a sanar ese aceite, no va a hacer que tu casa sea más linda, que tus hijos se porten mejor, nada. Si querés que te ore el superpastor que llena el estadio, anda, no te va a ayudar de mucho. Vos ya tenés a Dios dentro tuyo y vos ya estás en Dios, vos ya estás en Cristo. Y nada nos puede separar de nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir con la reunión, hermanos.